Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estoy un poquito resfriado, pero espero que no afecte mucho. Estamos en Job, capítulo 15 y 16, y también vamos a leerse Gálatas, Gálatas, capítulo 2. Así que bien, continuamos con el libro de Gálatas. Comenzamos primeramente con Job. Vuelve a hablar Elifaz, uno de estos amigos de Job, que insiste en esta idea de que Dios está castigando a Job por algo y quiere que Job confiese eso. Bueno, vamos a ver cómo se da esta conversación. Dice así. Entonces Elifaz, el temanita, respondió: ¿Debe responder un sabio con hueca sabiduría y llenarse de viento del este? ¿Debe argumentar con razones inútiles o con palabras sin provecho? Ciertamente, tú rechazas la reverencia e impides la meditación delante de Dios, porque tu culpa enseña a tu boca, y escoges el lenguaje de los astutos. Tu propia boca te condena, y no yo, y tus propios labios testifican contra ti. ¿Fuiste tú el primer hombre en nacer, o fuiste dado a luz antes que las colinas? ¿Oyes tú el secreto de Dios y retienes para ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? ¿Qué entiendes tú que nosotros no entendamos? También entre nosotros hay canosos y ancianos. ¿Qué más edad, de más edad que tu padre? ¿Te parecen poco los consuelos de Dios y la palabra hablada a ti con dulzura? ¿Por qué te arrebata el corazón y por qué centellean tus ojos para volver tu espíritu contra Dios y dejar salir de tu boca tales palabras? ¿Qué es el hombre para que sea puro o el nacido de mujer para que sea justo? Si Dios no confía en sus santos y ni los cielos son puros ante sus ojos, cuánto menos el hombre, un ser abominable y corrompido, que bebe la iniquidad como agua. Yo te mostraré. Escúchame y te contaré lo que he visto, lo que los sabios han dado a conocer, sin ocultar nada de sus padres. A ellos solos se les dio la tierra, y ningún extranjero pasó entre ellos. Todos sus días el impío se retuerce de dolor, y contados están los años reservados para el tirano. Ruidos de espanto hay en sus oídos. Mientras está en paz, el destructor viene sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y que está destinado para la espada. Vaga en busca de pan, diciendo, ¿dónde está? Sabe que es inminente el día de las tinieblas. La ansiedad y la angustia lo aterran. Lo dominan como rey dispuesto para el ataque, porque él ha extendido su mano contra Dios y se porta con soberbia contra el Todopoderoso. Corre contra él con cuello erguido, con su escudo macizo, porque ha cubierto su rostro con su gordura. Se le han hecho pliegues de grasa sobre la cintura, y ha vivido en ciudades desoladas, en casas inhabitables, destinadas a convertirse en ruinas. No se enriquecerá, ni sus bienes perdurarán, ni su espiga se inclinará a tierra. No escapará de las tinieblas, secará la llama sus renuevos, y por el soplo de su boca desaparecerá. Que no confíe en la vanidad, engañándose a sí mismo, pues vanidad será su recompensa. Antes de su tiempo se cumplirá, y la hoja de su palmera no reverdecerá. Dejará caer sus uvas verdes como la vid, y como el olivo dejará caer su flor, porque estéril es la compañía de los impíos, y el fuego consume las tiendas del corrupto. Conciben malicia, dan a luz iniquidad, y en su mente traman engaño. Job capítulo 16. Respondió entonces Job: He oído muchas cosas como estas, consoladores molestos, son todos ustedes. ¿No hay fin a las palabras vacías? ¿O qué te provoca para que así respondas? Yo también hablaría como ustedes, si yo estuviera en su lugar. Podría recopilar palabras contra ustedes y mover ante ustedes la cabeza. Les podría alentar con mi boca, y el consuelo de mis labios podría aliviar su dolor. Si hablo, mi dolor no disminuye, y si callo, no se aparta de mí. Pero ahora él me ha agobiado. Tú has asolado toda mi compañía, y me has llenado de arrugas, que en testigos se han convertido. Mi flacura se levanta contra mí, testifica en mi cara. Su ira me ha despedazado y me ha perseguido. Contra mí él ha rechinado los dientes. Mi adversario aguza los ojos contra mí. Han abierto contra mí su boca, con injurias me han abofeteado. Aún se han juntado contra mí.
Dios me entrega a los impíos y me echa en manos de los malvados. Estaba yo tranquilo y Él me sacudió. Me agarró por la nuca y me hizo pedazos. También me hizo su blanco. Me rodean sus flechas. Parte mis riñones sin compasión. Derrama por tierra mi hiel. Abre mi brecha tras brecha. Abre en mí brecha tras brecha. Me ataca como un guerrero. Sobre mi piel he cosido silicio, y he hundido en el polvo mi poder. Mi rostro está enrojecido por el llanto, y cubre mis párpados densa oscuridad, porque no hay violencia en mis manos, y es pura mi oración. Oh tierra, no cubras mi sangre, y no deje de haber lugar para mi clamor. Aún ahora mi testigo está en el cielo, y mi defensor está en las alturas. Mis amigos son mis escarnecedores, mis ojos lloran a Dios. Ah, si un hombre pudiera discutir con Dios como un hombre con su vecino, pues cuando hayan pasado unos pocos años, me iré por el camino sin regreso. Bien, dejamos hasta acá entonces la lectura de Job, al igual que los días anteriores ha sido un poquito más breve, pero nos da la oportunidad de reflexionar también más. Bueno, vemos primeramente a Elifaz que vuelve a acusar a Job, se está dando como este debate ya, y él es claro en que piensa que Dios lo está castigando, y es por un pecado, es como, ¿acaso Dios te está castigando por ser muy bueno? Entonces, hay algo ahí que, claro, no se entiende muy claro de cómo es esto, si Dios es justo, Dios castiga el pecado y tú estás siendo castigado. Entonces, él cree que Dios lo está castigando por algo en específico y Job se resiste. Entonces está como endureciendo su corazón y está añadiendo más todavía. Eso es como intentando ponernos en el lugar de la mente de Elifaz. Bueno, en Gálatas 2, que es lo que vamos a leer ahora, se ve esto pero como desde la otra vereda. El creer acá que uno puede ser recompensado por lo bueno que está haciendo. Y en este caso hablando de la justificación, hablando de que para tener mi salvación, la, yo necesito añadir obras a la fe. Las obras de la ley también tienen que ser añadidas a la fe. En este caso, primeramente con Job, se ven estos amigos que añaden, van a consolar a Job, pero terminan añadiendo más carga a su dolor. En el caso de Gálatas se ve a creyentes, claro, no podría ser creyentes un poco desviados quizás, que buscan añadir a la fe las obras de la ley, entendiendo que la sangre de Cristo, la obra de Cristo no es suficiente y el hombre necesita añadir más. Porque claro, los amigos de Job ven que la piedad de Job no es suficiente. Y los legalistas, en el caso de Gálatas, ellos ven que la fe del creyente es insuficiente, se necesita añadir algo más. Por una parte hay algunos que no ven la soberanía de Dios en medio de todo un proceso doloroso, no ven la misericordia de Dios en medio de todo lo que está mostrando, y por otra parte hay algunos que tampoco ven la gracia y tampoco ven la suficiencia de la obra de Cristo para darnos la salvación. Así que vamos a leer Gálatas capítulo 2 que dice así. Entonces, recordemos que acá está Pablo, dando su testimonio, su relato, su conversión y cómo llegó hasta lo que estamos viendo ahora. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, porque era griego, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro,
en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vistes como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Bien, lo dejamos hasta acá entonces con esto que nos recuerda esto hermoso de la vida de Cristo en nosotros y de cómo también tenemos que velar para que eso sea suficiente en nuestra vida y lo recordemos con esa gratitud y en adoración. Vamos a orar para terminar. Amado Padre, Padre Celestial, gracias Señor por todas sus misericordias, por su amor, por este día más de vida que nos das, por leer la palabra nuevamente, por acercarnos a ella, Señor. Sabemos que necesitamos más y más. Leemos, Señor, esto, quizás de una manera más rápida, pero Señor, hay mucho que aprender acá, mucho de ti. Y sobre todo, Señor, mucho que necesitamos ser transformados por ti. Guíanos, Señor, para que esta lectura, a pesar de quizás no haber enseñado algo tan profundo a simple vista, pueda llegar, Señor, a hacer eso. Pueda llegar a producir un cambio en nosotros y nos podamos ver beneficiados de esta forma, siendo moldeados a la imagen de Cristo. Oramos, Señor, para que esto también resulte en gloria tuya y en edificación para otros. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.